El candidato a la presidencia, Luis Lacalle Pou, ha decidido desplegar un séquito de repartidores de listas los días previos a las elecciones. Él está dispuesto a pagar por cualquier cantidad de personas, y pensó que cuanto más mejor. Pero su asesor rápidamente le advierte que los repartidores no trabajan muy consistentemente, y le dan información para que pueda tomar la decisión adecuada. El asesor sabe que cada repartidor entrega 200 listas por día, y le recomienda a Luis que tienen que ser mínimo 10 repartidores, porque si no, no vale la pena. Sabe por experiencias pasadas que cuando a esos 10 se le suma otro repartidor, todos los repartidores reparten 10 listas menos cada uno. Confundido con tantos números, Luis decide sentarse en su escritorio con su cuaderno de matemática de sexto para aclarar las cuentas, y empieza a recordar. Bueno, para saber cuál es el mejor número de repartidores para distribuir la mayor cantidad de listas, el primer paso es calcular qué sucedería si contratamos un repartidor más. Y eso lo hacemos calculando f de 1, que es igual a 10 más 1, siendo 10 el número de repartidores al principio y 1 el repartidor que se contrata después, multiplicado por 200 menos 10 por 1, siendo 200 las listas que repartía cada uno de los 10 repartidores al comienzo y 10 por 1 la cantidad menos que van a repartir de ahora en más. Todo esto da 2090, que es el número de listas que serían repartidas entre todos los repartidores a partir de ahora. Luego hacemos lo mismo como para agarrarle la mano al asunto. Calculamos f de 2 y f de 3 y evaluamos los resultados. F de 2 resulta en 2160 y f de 3 en 2210, lo que marca que a medida que sube el número de repartidores, las listas van en aumento. Pero ¿cuándo dejarán de ir en aumento? ¿Con cuántos repartidores de listas la cantidad de listas repartidas estará maximizada? Para obtener ese dato, tendríamos que estudiar una función en donde sean x los repartidores contratados. Y a eso se llega calculando, en vez de f de 1 y f de 2, como hicimos anteriormente, se llega calculando f de x. Entonces, f de x es igual a 10 más x por 200 menos 10 por x. Una vez obtenida esa función, para obtener el dato que deseamos, necesitamos calcular la derivada. Para ello dividimos la función en dos términos, g de x y h de x. Derivaremos la función con una propiedad que dice que la derivada de f de x es igual a la derivada de g de x por h de x más g de x por la derivada de h de x. Si sustituimos, la derivada de f de x nos queda igual a 1 por 200 menos 10x más 10 más x por menos 10. Y si continuamos desarrollando, llegamos a obtener que la derivada de f de x es 100 menos 20x. Una vez obtenida la derivada, nos preguntamos como para qué sirve, ¿no? Bueno, la derivada es una función que sirve para estudiar los puntos de inflexión de la función principal, ya que sus raíces coinciden con los puntos máximos y mínimos de f de x. Es por ello que procederemos a hallar las raíces de la función derivada, y la raíz que obtenemos es 5. Hacemos el esquema de signo para saber dónde va a ser positiva la gráfica y dónde negativa, y después el esquema de crecimiento, que sirve para saber dónde decrece y dónde crece la gráfica, y cuál es el punto máximo que se alcanza, que es 5. Entonces 5 va a ser el número de repartidores que habría que contratar para maximizar la cantidad de listas repartidas. Para saber cuántas listas van a ser repartidas si se contratan 5 repartidores más, hacemos f de 5, que va a resultar en 2250. Y así, muy feliz con su trabajo, Luis concluyó que para maximizar la entrega de listas debe contratar a 15 repartidores, los cuales repartirán 2250 listas por día.